Las abducciones se refieren a incidentes en los que individuos afirman haber sido secuestrados o llevados contra su voluntad por seres extraterrestres o desconocidos. Estos relatos suelen incluir experiencias de contacto con entidades alienígenas, exámenes médicos y procedimientos, así como la pérdida de tiempo o la sensación de haber sido sometidos a manipulación mental. Hola, bienvenido nuevamente a Fascina Facts. Me encanta saber que ya estás aquí. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, de esta manera podrás estar al tanto cuando comparta nuevo contenido. Bueno, solo queda decir que abras tu mente y te prepares. Sin más, vamos al tema. Historia y aparición. Las historias de abducciones comenzaron a ganar notoriedad en la década de 1950 y se volvieron más prominentes en la década de 1960 y 1970. Uno de los casos más famosos es el de Betty y Barney Hill en 1961, quienes afirmaron haber sido secuestrados por seres alienígenas en New Hampshire, Estados Unidos. Descripciones de las entidades. Las entidades descritas en relatos de abducciones varían, pero a menudo se mencionan seres pequeños con cabezas grandes y ojos grandes y oscuros, a veces llamados grises. También se han informado otras formas de entidades, como humanoides altos o insectoides. Hipótesis psicológicas. La comunidad científica ha ofrecido explicaciones psicológicas para las abducciones, como la parálisis del sueño, que puede dar lugar a alucinaciones vívidas y experiencias fuera del cuerpo. El síndrome de estrés postraumático también se ha relacionado con las abducciones, lo que podría explicar la angustia emocional que experimentan las personas después de estos eventos. Hipótesis culturales. Algunos críticos sugieren que las abducciones podrían estar influenciadas por la cultura popular y la exposición a historias de ciencia ficción y ovnis. La difusión de estas historias en libros, películas y medios de comunicación puede haber contribuido a la propagación de las experiencias de abducción. Fenómenos comunes. Las personas que afirman haber sido abducidas suelen describir fenómenos comunes, como la parálisis del sueño, luces brillantes en el cielo y pérdida de tiempo. También relatan exámenes médicos, procedimientos y la inserción de implantes por parte de los supuestos alienígenas. Casos famosos. Además del caso de Betty y Barney Hill mencionado anteriormente, hay otros casos famosos de abducciones. El caso Travis Walton en 1975 y el incidente de Allagash en 1976 son dos ejemplos notables. Estos casos a menudo se acompañan de pruebas testimoniales y, en algunos casos, de hipnosis regresiva para recuperar recuerdos reprimidos. Controversia y escepticismo. Las abducciones han sido objeto de controversia y escepticismo. Muchos científicos y psicólogos consideran que estas experiencias pueden explicarse a través de fenómenos psicológicos, como alucinaciones, sueños vívidos o trastornos del sueño. No existe evidencia científica sólida que respalde la realidad de las abducciones extraterrestres. Experiencias traumáticas. Las personas que afirman haber sido abducidas a menudo describen las experiencias como traumáticas. Estos eventos pueden tener un impacto psicológico significativo en los abducidos, lo que ha llevado a investigaciones en psicología y psiquiatría para comprender mejor las implicaciones de estos relatos. La mayoría de personas presentan ciertas secuelas después de un hecho como este. Algunas de estas secuelas son: trastornos del estrés postraumático. Las personas que afirman haber sido abducidas a menudo informan síntomas similares a los del trastorno del estrés postraumático, como pesadillas recurrentes, flashbacks, ansiedad, insomnio y estrés emocional. Cambios en la percepción y la personalidad. Algunos individuos afirman que las abducciones han alterado su percepción del mundo y su personalidad, lo que puede llevar a dificultades en sus relaciones interpersonales. Aislamiento social. Aquellos que comparten sus experiencias de abducción a menudo enfrentan escepticismo y estigmatización, lo que puede llevar al aislamiento social y emocional. Dificultades en la vida cotidiana. Las secuelas pueden incluir dificultades en la vida cotidiana, como dificultades laborales o académicas, y la necesidad de tratamiento terapéutico. Obsesión e investigación personal. Algunas personas que afirman haber sido abducidas se obsesionan con la investigación y la búsqueda de respuestas, lo que puede afectar negativamente su calidad de vida. Es importante enfatizar que estas secuelas se basan en afirmaciones personales y carecen de evidencia científica sólida. La comunidad científica generalmente no considera las abducciones extraterrestres como explicaciones válidas para estas experiencias, y las secuelas informadas pueden ser atribuibles a otros factores psicológicos o emocionales.
Cualquier persona que experimente dificultades emocionales o psicológicas debe buscar apoyo profesional y terapia para abordar sus preocupaciones. Influencia cultural. Las abducciones han tenido una gran influencia en la cultura popular, dando lugar a numerosas películas, libros y programas de televisión que exploran el tema. Han contribuido significativamente a la narrativa de la ufología y a la percepción pública de los ovnis y los extraterrestres. En resumen, las abducciones son relatos en los que las personas afirman haber sido secuestradas por seres extraterrestres y sometidas a diversas experiencias. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Comparte este video con tus amigos o con las personas a las que les pudiera causar interés este tipo de temas. Yo por mi parte me despido por ahora. Recuerda dejarme tu grandioso like, es gratis y con eso me ayudas muchísimo para poder seguir trayendo más contenido como este al canal. Bueno, sin más, te veo en el próximo video. Sale, bye.